Bien, ahí está grabando. Buenísimo. Bueno, bien, vamos a empezar primero. Vamos a presentar pantalla. Una pestaña. Ahora sí, vamos a poner todo correctito. Compartir. Bueno, vamos a mi pizarra virtual. Bien, tenemos esta imagen, ¿sí? Un camión, que supongamos que en primera instancia este camión está quieto, ¿sí? Lo que vamos a hacer, o lo que yo quiero que hagamos entre todos, es que planteemos el diagrama de cuerpo libre del bloque que va encima del camión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, acá están, no encontraba las flechas. Vamos a empezar a dibujar las fuerzas que nosotros reconocemos que están actuando, ¿sí? Sobre el bloque que va en el camión, ¿sí? No en todo el sistema en sí. ¿Qué fuerzas pueden reconocer que están actuando en el camión? La de fuerza, o sea, la común, creo que se dice, la fuerza normal y la de peso. No sé si fuerza de arrastre. Exactamente. Perfecto. No hay, esa fuerza F a la que vos te referís es una fuerza externa que esté actuando sobre el cuerpo. Fíjate que por acá nosotros no la vemos, no vemos una fuerza externa que esté actuando sobre el cuerpo. Sí podemos reconocer la fuerza peso, ¿sí? Que ahí la voy a dibujar, como siempre, hacia abajo. Vamos con otro color. Y la normal, ¿por qué? Todos reconocen por qué Aaron habló de, bueno, esta flecha me quedó, bueno. ¿Todos saben por qué Aaron nombró estas dos fuerzas que están actuando sobre este cuerpo? Mientras yo escribo. Si quieren respondo yo, porque no creo que quieran. No es la Ah, de cuando estás sobre la superficie. bien, buenísimo. Cuando está un cuerpo apoyado sobre una superficie, tengo la fuerza la fuerza normal, ¿sí? Y después también tengo la fuerza peso propia de la tracción que hace el núcleo de la Tierra, el centro de la Tierra, hacia al revés. La que sufrimos nosotros hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Que es la fuerza peso. Estuvimos hablando un poquito del otro día. ¿Eso se entiende? O vuelvo a explicar, Sí, sí, se entiende. Va, no sé, de mis compañeros. ¿se entiende? Chicas, Sí, yo sí. bien, buenísimo. Sí, Y acá voy a sí. escribir. ¿Lau? Ah, pensé que ibas a decir algo, Lau. Bueno, me quiero guardar no sé qué apreté ahí. Ahí está. Bueno, y acá quería Le escribir estaba fuerza respondiendo a normal. Gisela. Ah, genial, genial. Listo, no dije nada. Bueno, tengo estas dos fuerzas graficadas. Ahora, supongamos que el bloque, ¿sí? Que está encima del camión, no tiene eso. Tiene esas sogas ahí sujetados para que este bloque no se caiga, ¿sí? Pero supongamos que este bloque no tiene estas sogas que lo sujetan. ¿Ustedes qué piensan? ¿El bloque se va a caer? Creo Mientras que se yo acá iría voy a para hacer atrás, bien. dependiendo Sería un poquito de la velocidad. bien. Y también, a veces pasa que, no sé si a ustedes les pasa, que yo pienso que cuando no van sujetados se van a caer y sin embargo van lo más bien. Eso se debe a que está actuando la fuerza de rozamiento. La misma fuerza que a nosotros nos frena al caminar, también está actuando sobre un bloque que por ahí no tiene las sogas sujetadas y nosotros decimos, bueno, esto en cualquier momento se cae. Eso sí, suponiendo siempre que va a una
velocidad moderada, porque si acelera con todo, sí, el bloque vuela sobre el pobre auto que vaya atrás, ¿sí? Pero yo puedo ahí plantear también, en caso de que las sogas no estén, que haya una fuerza de rozamiento, ¿sí? Eso sería en un caso hipotético que me gustaría que supieran porque a veces suele aparecer en los ejercicios. Pero bueno, acá tenemos dos fuerzas, la fuerza peso y la fuerza normal, que una tiene que ver con que está apoyada en una superficie y la otra tiene que ver con que la gravedad nos está trayendo hacia el centro. Entonces ahí quedaría ya armado mi diagrama de cuerpo libre. Y yo no tendría ningún problema en este caso en particular. ¿Por qué? Porque las fuerzas están apoyadas sobre los ejes. Entonces, a la hora de plantear las ecuaciones, yo no tendría que hacer ninguna descomposición. Tanto la normal como la fuerza peso están apoyadas sobre los ejes. Ahora bien, esto hasta acá, más o menos, ¿se entendió? ¿O hay algo sobre lo que tengo que volver? Genial, buenísimo. Ahora voy a borrar y vamos a ver otro ejemplo. En el chat, perdón. Sí, sí, sí. Vamos a borrar, borro, borro, borro. Bien. Se va normal y se va peso. Ahora vamos a trabajar con un problema en particular donde vamos a tener que descomponer las fuerzas. Díganme si se ve la imagen que estoy poniendo ahí. Sí. Genial. Denle un tiempito ahí. Buenísimo. Perfecto. Bueno, ahí ya no tenemos todo bien derechito como lo que veníamos trabajando en los ejercicios o en los diagramas anteriores. ¿Sí? Acá ya tenemos un problemita, ¿sí? Porque tenemos un ángulo que se está formando junto con la horizontal. Entonces, bien, lo primero que siempre hago es plantear mi diagrama de cuerpo libre y plantear las fuerzas que están actuando sobre el bloque en cuestión. ¿Qué fuerzas tengo trabajando sobre este bloque en cuestión? Peso y normal, peso, fuerza normal y peso, sí. Ahora las otras dos no me acuerdo mucho. No sé si está actuando una Bien, fuerza que lo buenísimo. impulsa o algo. Genial. Esta fuerza F es la que está impulsando el cuerpo, porque fíjense en que dicen, en la figura haya el valor de la fuerza F necesaria y suficiente para que el bloque de 400 newtons suba con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, me está pidiendo que busque el valor de la fuerza F, que es la fuerza que yo estoy, o que esta fuerza externa está haciendo, para poder generar que el bloque suba. ¿Sí? Y dos de las fuerzas que está actuando, que decía Aaron, son ahí está, la fuerza peso, ¿sí? La normal, que ojo con la normal porque siempre es perpendicular, ¿sí? A cómo el cuerpo está apoyado, siempre es perpendicular, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Me exageré, me parece, con el tamaño, pero bueno, la idea creo que está. ¿Sí? Y
Después tengo la fuerza F, que está haciendo que el cuerpo suba, ¿sí? Entonces, esta fuerza se está impulsando hacia arriba. No hay rozamiento, sino iría del lado contrario. ¿Sí? Y ahí tengo las tres fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Ahora las voy a pasar a un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Lo que yo voy a hacer ahora es hacer una especie de ejes que me permitan a mí ver cómo tengo que descomponer las fuerzas en caso de que sea necesario. Fíjense en que yo puedo elegir dos ejes. Puedo elegir un eje que sea así de esta manera, ¿sí? No sé si llegan a ver cómo estoy marcando. El eje normal, digamos, ¿no? En el espacio normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo elijo este, la fuerza peso va a quedar apoyada sobre uno de los ejes, pero la normal y la fuerza F, esta fuerza externa que está actuando, no no están apoyadas. Por lo tanto, ahí tengo que hacer dos descomposiciones, ¿sí? Así que elegir los ejes cartesianos derechitos, como estamos nosotros acostumbrados a trabajarlos, en este caso a mí no me conviene, ¿sí? Voy a tomar otro sistema de ejes que al menos me permita acomodar la mayor cantidad de fuerzas posible. ¿Sí? Fíjense en este eje. ¿Se entiende por qué tomé en cuenta este eje? Para no tener que descomponer dos fuerzas y solamente la de peso. Exactamente. Para no tener que descomponer dos fuerzas y solamente preocuparme por la fuerza peso. Bien, yo voy a acomodar acá mi diagrama de cuerpo libre derechito, ¿sí? Para que lo vean. Cómo me quedó. Acá voy a poner mi fuerza F. Bueno, me quedó un poquito desviadita. La normal. Y ahora me estoy dando cuenta que no les puse nombre. Ahora les pongo. Y la fuerza peso, que me quedaría algo así, ¿sí? Y ahí le voy poniendo los nombres para que cuando vean la grabación le aparezca. Fuerza normal. A esta yo le llamo fuerza, simplemente ustedes lo pueden llamar F, fuerza externa, como más les guste. Ay. Y acá, peso. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Se ve más o menos, ¿sí? Ven ahí la comparación entre las dos fuerzas que hice, entre los ejes. Es como hablábamos con Lau desde que iniciamos acá este camino con ustedes, la importancia de plantear un sistema referencial. Y súper importante para poder plantear todos los ejercicios y lo que Lau les decía, esto de poder, lo que le decíamos con Lau incluso cuando hacíamos MCU, eh, poder tener un contexto de lo que está pasando para poder analizar y entender un poco más la situación, ¿sí? Más o menos. Buenísimo.
Genial. Seguimos. Y acá apareció algo que no me va a dar el pizarrón, así que en cualquier momento voy a borrar algo. Acá aparece algo que Lau mencionó el otro día. ¿Te acordás, Lau, que era lo que mencionaste el otro día? Esa regla memotécnica. Socatoa. Choca toda. Nosotras, esa regla nos ha salvado. Con esta regla nosotros vamos a ir descomponiendo la fuerza, en este caso, la fuerza-peso, porque ¿qué pasa? Yo a la hora de plantear las ecuaciones necesito que esta fuerza-peso quede apoyada en los ejes. Entonces, lo que voy a hacer eh, es, ¿está en color verde? Sí. Bueno, no tengo un buen pulso, juro que en el pizarrón esto me saldría genial, pero acá mucha, mucha imaginación. Lau, por favor, no te rías. Mucha imaginación. No, no, igual No, te re estoy bien, ¿eh? jodiendo. Sí, entonces acá voy a tener, que yo la voy a hacer con color. ¿A ustedes les parece que lo haga del mismo grosor o lo disminuyo un poquito de grosor? Se van a dar cuenta que es la fuerza peso descompuesta. Para mí es Yo indistinto. creo que sí, Mica, porque como ya ahí dice Sí, ¿no? que es peso, Listo, genial. bueno, me parece que lo van a... Bien. Yo contestaba por ellos, ¿viste? Cuando vuelva a ver el video yo lo voy a entender. Ahí está. Ahí está. Entonces tenemos la fuerza peso. Hoy no sé qué, estoy medio mal con el pulso. ¿Qué pasa? Que esta descomposición que yo hago de la fuerza peso, ¿qué es lo que me permite a mí descomponerla? El hecho de que esta fuerza sea un vector. ¿Sí? El hecho de que esta fuerza sea un vector me permite a mí descomponerla en los dos ejes. Y acá voy a tener peso en X y voy a tener peso en Y. Peso en X y acá voy a tener peso en Y. El tema es que yo acá tengo un problema. Yo no sé el valor de estas componentes, ¿sí? No sé cuánto valen. Yo lo único que sé es el valor de la fuerza peso, que lo voy a anotar acá en datos, porque ahora ya eso lo voy a borrar. Datos, tengo el peso, que dice, fíjense en que dice, en la figura hay el valor de la fuerza F necesaria para que el bloque de 400 newton, esos 400 newton que me dan a mí, es el peso del cuerpo, ¿sí? Este es un problema medio básico como para adentrarnos en todo lo que es estática y dinámica, pero por lo general a ustedes les van a dar la masa y esa masa la van a tener que pasar a peso, ¿sí? Para hacer eso, para pasar esa masa a peso, lo que tienen que hacer es a la masa multiplicarla por la gravedad, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Sí, O sea, para pasar la masa a peso, multiplicamos la masa por la exactamente. gravedad. Y la masa tiene que estar en kilogramos, Dale. ¿sí? La masa siempre en kilogramos. ¿Por qué? Porque la unidad de Newton surge de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Si ustedes tienen gramos, no me va a dar el Newton, que es en lo que yo quiero que esté la fuerza peso, ¿sí? Pero todas las fuerzas tienen como unidad el Newton. Yo les digo esto porque en la guía de NASO y en la del CBC, por lo general no les dan las masas, no les dan los pesos, les dan la masa y ustedes tienen que eso transformarlo para ponerlo en la ecuación. Bueno, lo único que tengo es la fuerza peso, bien, la fuerza, que es lo que tengo que averiguar. Esperen que acá. ¿Y algo más? No, bueno, y que no hay rozamiento.
El problema acá es que yo no sé cuánto vale la componente Px y cuánto vale la componente Pi. Ese es mi problema. Lo único que yo sé es cuánto vale la fuerza peso, ¿sí? Pero acá a mí me dan un ángulo, este ángulo de 37 grados. Que yo acá lo que voy a hacer es tratar de descomponer este ángulo, ¿sí? Fíjense en que lo voy a hacer acá para no desarmar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo con amarillito. Yo había hecho la descomposición. Bueno, quiero dibujar. Ahí está. Yo había hecho mi descomposición, ¿sí? Ahí está. Y fíjense en lo llamativo, es que acá se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? No sé si ustedes lo visualizan. Esperen, me quedó muy rayado, muy feo. Ahí nomás. Ahí, ahí. Ahí, ahora sí. Ahora, ¿sabes qué? Ahí me quedó un triángulo rectángulo. ¿Sí? Lo que yo necesitaría acá para poder aplicar el famoso SOHCAHTOA es tener el valor del ángulo, ¿sí? Que yo en realidad acá lo tengo, el valor de este ángulo, que es el que está acá. Acá, acá, acá. Vamos a sacar algunas líneas porque está medio. Ahí y ahí. Yo sé que este ángulo de acá, ¿sí? Mide 37 grados, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos o los perdí? No, sí, sí. Bien, buenísimo. Lo que voy a borrar, me parece, va a ser el diagrama de cuerpo libre, para tener más espacio. Ahí está. Vamos a borrar esto. Y acá voy a traer al famoso SOHCAHTOA. Copiar. Control B. Ahí está el famoso SOHCAHTOA. No lo quiero achicar mucho, pero me gustaría que les quede ahí en chiquitito, ¿sí? Aunque sea. El famoso SOHCAHTOA. Lo puedo aplicar solamente cuando tengo triángulos rectángulos. En esas situaciones es en el único caso donde yo puedo aplicar este famoso SOHCAHTOA, ¿sí? Y fíjense en que esto de SOHCAHTOA responde a que, por ejemplo, si yo digo SO, el seno del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Si yo digo Claro, es K, como el para. coseno de la... Sí, Lau. Yo mientras tomo un Perdón, mate. Sí, no. Esto es una regla memotécnica más que nada, es para que se acuerden, digamos, que cuando estamos hablando del seno, tenemos que tener el opuesto y la hipotenusa. Y para estamos hablando del coseno, tenemos que ver el adyacente, tenemos que dar importancia al adyacente y a la hipotenusa. Entonces, y si tenemos una tangente, es opuesto sobre adyacente. O sea, es una regla memotécnica. Si se acuerdan eso, es más fácil. Entonces dice so, ka, toa. Entonces es como algo muy común para recordar, digamos, esto, para descomponer los triángulos rectángulos. No, perdón, Mica. No, tal cual, Lau, yo aproveché y tomo un mate. Tal cual, sí. Es una regla memotécnica. ¿La habían visto ya? Seguramente sí, pero no recuerdo nada. Bueno, bien. Yo lo que voy a hacer acá es visualizar, ¿sí? Bueno, todo esto... Ay, esperen que me estaba yendo de las ramas. ¿Cómo elijo el cateto opuesto y cómo elijo el cateto adyacente? Una pregunta que suele surgir
con respecto a los ejercicios de funciones trigonométricas. El cateto adyacente y el cateto opuesto se eligen en función del ángulo que ustedes están trabajando. Por ejemplo, yo acá tomé de ejemplo este ángulo de acá. Si yo elijo este ángulo, o si yo trabajo sobre ese ángulo, el ángulo que está enfrente, el lado que está enfrente del ángulo que yo estoy analizando, es el cateto opuesto. Chicos, díganme si eso se entiende, si no, volvemos. Sí, por ahora todo bien. Bien, buenísimo. Ahora, el que está formando el ángulo, el cateto que está formando el ángulo es el cateto adyacente, ¿sí? Todo esto siempre en función del ángulo en el que estoy yo trabajando. Por ejemplo, si yo elijo ahora, bueno, pues no me dejaré. Ah, tengo que pegar la imagen. Listo. Denle un tiempito, no la había pegado. Ahí está. Si yo ahora elijo este ángulo que está acá, ¿sí? El opuesto va a ser el que es adyacente, porque es el que está enfrente del ángulo que estoy trabajando, y el adyacente va a ser el opuesto. ¿Sí? ¿Ven cómo depende del ángulo del que yo estoy trabajando? ¿Sí? Ahí borro para que no se les confunda. Y la hipotenusa siempre es el lado más largo. Ahora bien, si tengo un triángulo rectángulo, si no tengo triángulo rectángulo, ¿puedo aplicar esto? No. ¿Sí? Siempre es para triángulos rectángulos. ¿Esto hasta ahí se entendió? Genial, Sí. buenísimo. Bueno, ahora ya teniendo esta herramienta, vamos a volver acá, a nuestro diagrama de cuerpo libre. Yo acá tengo un ángulo de 37 grados, ¿sí? Que es el único dato que yo tengo, ¿sí? Lo que yo puedo hacer acá para descomponer este ángulo, ¿sí? Es visualizar, voy a ponerlo en verdecito, en marrón vamos a ponerlo. Yo lo que puedo hacer acá es visualizar bueno, ahí está. Ahora sí. Visualizar un pequeño triángulo primero, ¿sí? Yo tengo este de 37 grados, entonces si lo acerco, formo un triangulito más o menos de este tamaño. ¿Esto se entiende? Me asusta el silencio de pronto. Están contestando por chat, Mica, los chicos. Hola, ¿están ahí? ¿Se tildó algo? Ah, me asustó. Ah, me parece que sí. Pensé que todos, era yo la única. Ahí le digo a Mica que entre y vuelva a salir, ¿no? Sí, lo voy a hacer mejor. Ahí. Sí, que sabe que puedo entrar, perdón.
Ahora le digo, chicos, ¿eh? Mica, ¿querés que volvamos a salir y entrar o entras vos ahora? Te esperamos acá porque te tiraste justo. Estas son estas cosas que pasan, chicos. ¿Están todos? ¿O se tiraron No, sí, acá todos? estamos. Sí, igual por la mala conexión y más ahora que Ah, están todos. ese es el problema de esto, ¿viste? Más cuando estás dando un final, ¿Cómo te fue al ¿viste? final Es en el también un final? problema. Bien, bien, por suerte bien. Hoy di uno ayer, pero nada, uno se siente liberado. Sí, 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 por suerte bien, pero bueno, ya falta poquito también para ustedes. ni idea cuando terminamos igual. Nos queda una. Ah, sí, Depende de cada sí, materia. Me gracias, acuerdo que el Julio. año pasado, Eh, con lo que era química y física, los hacían ir hasta diciembre. Claro. Sí, va a depender mucho también del profe, pero bueno, en teoría actividades y todas esas cosas, casi todas se van a terminar el 30. Voy Pero a sí, a tener que nosotros algunos terminarla. nos dieron un. Y el 30 de octubre en teoría termina todo, pero puede ser que algún profe, si le queda algo colgado y quiera retomarlo para que no se queden sin ese contenido, puede ser que quizás le den un poquito más. Eso va a variar, quizás depende del profesor. Y Sí. no se sabe si van a tomar finales o algo. Finales sí, seguramente les van a tomar, pero no sé si ahora en julio tienen que confirmar si van a tomar este llamado, y si no, bueno, en marzo, pero bueno, ustedes vayan estudiando, repasando todo, así. Los finales es muy importante porque son lo que les va a dar el porcentaje de que, o sea, es como que sin los finales tampoco tiene que darse la cursada es importante, pero también son los importantes los finales. Así que cuanto más se puedan sacar de encima y estudiar, mejor. Lo que sí, vamos a ver qué pasa con Mica. Yo no les quiero hacer perder tiempo. A ver. Sí, no sé qué le pasó. Si viene, no me leyó el mensajito. Ahora vemos, chicos. Lo veo como que está ahí. ¿Hola? Ay, volví, no, no, estoy con Hola, volví Mica. con mi Es un computadora quilombo esto. del gobierno, Es lo mismo. pero bueno, hoy no la pude pedir la otra compu prestada porque mi pareja está trabajando igual. Así que bueno, vamos a. Sí, eso es bien. De hecho, cuando empezamos la clase, medio que se me tildó y decía, por favor, no, aguanta, querida, aguanta, aguanta, aguanta. Pero bueno, no pasó eso. Bueno, les estaba diciendo, no, yo justo les había dicho algo de la suma de los ángulos de un triángulo son 180 grados. ¿Eso se escuchó o no? ¿O ya había morido? No lo recuerdo. Ah, entonces Creo que ahí es ahí se cuando cortó. Bien, yo les se decía escuchó que eso. yo tengo este angulito de 37 grados, ¿sí? Ay, no me digas que otra vez. ¿Estás presentada? Ah, no estoy presentando pantalla. Ah, se desconectó todo, mirá vos. No. Una ventana. A ver ahora. ¿Ahora? ¿Lau? Ahí está. Ahí, ahí se Ahí está va. silenciando. Bien, buenísimo. Sí, perfecto. Ahí volvió todo. Genial. Ahí volvió todo a la normalidad. Bueno, volvamos. Tu Yo les gráfico decía tipo picante. que. Nada, que te salió Bien, muy bien bien. el gráfico, se te estoy cargando. Ah,
Bueno, fíjense en que acá yo lo que puedo hacer es, tengo este ángulo de 37 grados, ¿sí? Les voy a empezar explicando todo de vuelta. Perdón, chicos, pero no me acuerdo dónde quedé. Tengo este ángulo de 37 grados, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es separar, ¿sí? Fíjense en que tengo la fuerza peso, ¿sí? Acá tengo una parte de la horizontal, mejor dicho, del bloque y donde el bloque se está apoyando. Y fíjense en el detalle de que esto forma un triangulito. O sea, si yo tomo a esto como la fuerza peso que está saliendo del centro del bloque, la horizontal, ¿sí? Y donde se está apoyando el cuerpo, si yo tomo esto, ¿puedo ver una especie de triangulito? Yo estoy tomando esto así, sería. Ahí a ver si puedo dibujarlo, así lo ven. Amarillito. Así les muestro qué es lo que estoy tomando yo. Yo estoy tomando como este pedacito que está acá. ¿Sí o no? Sí. Pensé que hablabas como uniendo las dos fuerzas de Y y X, pero no. Ah, me había confundido. Ah, no, 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 no. No, no. Bien, y ahí en el chat, no sé si habló Julia. Sí, bueno, buenísimo. Fíjense en que yo ahí visualicé un pequeño triángulo que se forma entre la fuerza peso, la horizontal, ahora sí borro esto, así no se les junta, la fuerza peso, la horizontal, ¿sí? Y el cuerpo donde está apoyado el bloque. Y este ángulo de acá, vamos a poner otro color, mide 37 grados. Todo esto yo visualizando este triangulito de acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, una vez que yo visualicé este triangulito, yo lo que puedo acá es de alguna manera proyectar a ver cuál es la medida, ¿sí? O sea, qué ángulo está compartiendo, ¿sí? Este mismo ángulo de 37 grados por propiedad de los ángulos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí, sí, vamos bien. Sí, ¿vamos bien? Buenísimo. Yo teniendo la sumatoria de los ángulos, que eso yo les estaba diciendo, que cuando yo sumo los ángulos de un triángulo, estos me dan 180 grados. A, ¿dónde está? Ah, el más B más C igual a 180 grados. Esta es la propiedad que voy a usar yo acá, ¿sí? A más B más C me da 180 grados. Entonces, si yo tengo acá un ángulo de 37 y tengo acá un ángulo de 90 grados, ¿puedo saber el ángulo que está en esta punta? Sí, sería. Sí, Que sería, si mal no me equivoco, 90 más 37, 127 menos 180, me daría 53 grados el ángulo que está acá. Ah, cierto, lo saqué. Bueno.
¿sí? Y ustedes me preguntarán, ¿para qué sirve saber que este angulito mide 53 grados? Y porque yo sabiendo que este angulito de acá, ¿sí? Ahí que estoy pintando, mide 53 grados, puedo saber que el de acá mide 53 grados también, por propiedad de los ángulos. ¿Cuál otro? Este de acá. ¿Se ve o hice un lío ahí? Díganme, ¿eh? No, no se ve. ¿No se ve? Gracias, Julia. Ahí está. Yo estoy tomando este ángulo acá pequeño, ¿sí? De 53 grados. A ver, vamos con una flecha. Oh, me pasé. Vuelvo. Ah, listo, bueno. ¿Cómo estamos? Ahí, ese ángulo chiquitito de 53 grados. Si este de acá mide 53 grados, yo puedo decir que este que está acá, ese ahí, mide 53 grados. Sí, ¿Sí? ¿Ahora sí se ve mejor? sí, ahora se ve mejor. Si no se entienden, dígame y lo vuelvo a explicar, chicos, ¿eh? Por ahora voy bien. Bien, Entonces los bueno. chicos. Chicos, me están convulsionando en el suelo, por favor, ¿eh? Hay una compañera dijo que sí se entiende. Ah, listo, El chat. buenísimo. Bueno, Listo. Ahí igual con la flecha empecé, sí, pues puse todo el celeste y no se veía nada. Bueno, entonces ahí yo puedo deducir que este ángulo es de 53 grados. Y ahora voy a visualizar otro triángulo más. O sea, ¿por qué? Porque yo visualizo este primer triángulo, ¿sí? Para poder ver cómo relaciono este ángulo de 37 con las proyecciones de los ángulos que yo realicé. Vamos a borrar. Y ahora voy a visualizar el triángulo que está formado, evidentemente, ¿sí? Por este cateto representaría esta parte. Este otro cateto representa esta proyección. Y la hipotenusa representa la fuerza peso. Ah, entonces lo que ocurre es que se traslada el ángulo, podría decirse. Claro, vos averiguaste este triangulito acá y hay una propiedad de los ángulos que ahora no me acuerdo si era conjugados o alternos, no me acuerdo. O sea que los dos triángulos, por así decirlo, de fuerza Y, fuerza X, ¿se puede decir? No, peso X Sí, y peso X. Los dos tendrían la misma cantidad de ángulos. O sea, valdrían lo mismo. claro, depende
de la proyección que vos saques, sí valen lo mismo. Por esta propiedad que ahora no me acuerdo el nombre, que creo que era conjugados externos, algo por el estilo. Entonces, ustedes averiguando, visualizando un primer triangulito, ¿sí? Y sabiendo el valor de ese ángulo, yo lo puedo extrapolar, ¿sí? Al ángulo que sigue. Y ahí, a partir de ahí, visualizo un segundo triángulo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien. El primer triángulo que yo visualizo es el que me va a permitir a mí aplicar la propiedad de extrapolarlo al ángulo que a mí me sirve. Ojo, no es a cualquier ángulo, ¿sí? O sea, yo no puedo esto venir y extrapolarlo acá, ¿sí? Porque en realidad esto responde a una propiedad que son conjugados externos. Responde a esa propiedad. Entonces, se visualiza un primer triángulo para poder ver, bueno, si tengo este de 37, tengo este de 90, el otro cuánto vale. Y una vez que yo sé cuánto vale ese triángulo, puedo venir y aplicarlo a la relación entre la fuerza-peso y los catetos. ¿Seguimos? Sí. Bien. Entonces, yo acá tengo mi triángulo que yo visualicé. ¿Sí? Y este ángulo, perdón, mide, creo que 53 grados, dijimos. Entonces, yo acá tengo, acuérdense en que la hipotenusa era la fuerza-peso. Tengo también el cateto, ¿sí? Que sería el peso proyectado en X. Este cateto que está acá. Y después tengo esto que responde a la proyección, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero averiguar? ¿Cuál es mi incógnita en este triángulo? ¿La fuerza peso o la fuerza peso en X? ¿Podrías repetir la pregunta otra vez? Sí. De acá, de este triángulo, que yo tome este triángulo, yo ya sé cuánto vale este ángulo, que vale 53 grados. Vamos a ponerlo. Y de acá, tengo el peso en X y tengo mi ángulo de 53 grados. ¿Qué es lo que yo necesito averiguar? ¿El peso o el peso en X? Porque acá, este cateto que está acá corresponde a la proyección del peso en X, ¿sí? Este que es el más largo corresponde al peso. Y esto corresponde a la proyección que yo hice hasta llegar al peso en X, que no le doy importancia porque por ahora no me sirve. ¿Cuál de estas dos es mi incógnita? ¿Cuál de estas dos es mi incógnita? Y acá mi incógnita es el peso en X, porque ustedes tienen el valor del peso. Ustedes saben cuánto vale el bloque. Lo iba a decir, pero me da vergüenza. No, Claro, a mí estaba también se me bien. la pantalla. No. ¿Cómo le va a dar? No, chicos, acá Te iba a estamos decir, por o sea, aprender. porque teníamos el ángulo, el peso de 400 newtons, si no me equivoco. Sí, tal Lo único cual. que faltaba era el peso en X. Te falta el peso en X para poder hacer la proyección. Entonces, vos teniendo estos datos, ya podés calcular el peso en X, ¿sí? Tal cual. Ahora, ¿cómo calculo el peso en X? Y ahora tengo que visualizar cuál es mi cateto adyacente, cuál es mi cateto opuesto y cuál es mi hipotenusa. Todos
coincidimos en que el peso es la hipotenusa, ¿sí? Y fíjense en que este ángulo, ¿sí?, está apoyado sobre este cateto. Por lo tanto, este cateto es el cateto adyacente. No había Sí. puesto. Sí, porque es el que está formando el ángulo. El cateto que está enfrente del ángulo, ¿sí? El cateto que está enfrente del ángulo, yo lo veo así, para mí es como enfrente, como que yo me paro y veo al lado de enfrente. Ese que está acá es el cateto opuesto, ¿sí? Pero este que está acá, que es el que forma el ángulo, es el cateto adyacente. Entonces, ustedes tienen cateto adyacente, ustedes tienen hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica tienen que usar? Coseno. Coseno, exactamente. Coseno del ángulo va a ser igual, coseno en este caso de 53, va a ser igual a el adyacente, que va a ser el peso en X de ustedes, ¿sí? Porque es el que está formando acá al ángulo. Ay, dejé de escribir. Sobre o dividido, yo no puedo poner dividido, así que lo voy a poner acá. Dividido la hipotenusa, que en este caso sería el peso. Ven que dejo ahí un poquito más de espacio, ¿sí? ¿Y hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Y ahora, bueno, nos queda todavía calcular, bueno, de acá yo despejo peso en X, que el peso en X va a ser igual, no sé si coinciden conmigo, a el coseno de 53 grados por el peso. ¿Está bien el despeje que hice? Yo necesito averiguar peso en X, así que peso que está dividiendo, perdón, la paso multiplicando. Entonces me queda que peso en X es igual al coseno de 53 por el peso. Sí, está bien. Sí, está bien. Genial. ¿Y ahora cómo saco el peso en Y? Bueno, acá viene por fin un centro. Si ustedes calcularon, ya hicieron todas las proyecciones y sacaron el peso en X y les dio que tienen que usar el coseno, para el otro, para el peso en Y, van a hacer lo mismo, no más que van a tener que usar el seno de 53. Va a ser exactamente lo mismo, no más que si usan coseno en una, usan seno en la otra. ¿Se entendió? Sí. Ahora bien, vamos a plantear las fórmulas del diagrama de cuerpo libre. Hay, en algunos canales, por ahí no me entendieron a mí y se van a otro canal a mirarlo, hay como una especie de regla que inventan ellos, no sé cómo es, que siempre que tiene X, no sé si la escuchaste vos, Lau, que siempre que es X es coseno, siempre que es Y es seno. No sé, yo es como que ante la duda prefiero hacer el triangulito y fiarme de que sea así, porque en algunos casos a mí me ha pasado que ha cambiado y que en el eje X o en que en PX tuve que usar seno y en PY tuve que usar coseno. No sé si me guiaría por algo así memotécnico. Les digo porque por ahí van, o ustedes estudiando por su cuenta, lo encuentran por ahí,
no sé, yo no estoy muy a favor, no sé, Lau, vos qué opinás de eso si alguna vez lo viste. Pero bueno, a mí como que mucho no me gusta. Bueno, voy a borrar esto acá. Igual la semana que viene vamos a hacer otro ejercicio también de esto. Yo una vez que yo sé peso en X, peso en Y, voy a plantear las fórmulas, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Acá no tengo yo para hacer el signo de sumatoria, pero bueno, acá va el signo de sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X. Toda la sumatoria de fuerzas en X van a ser igual a masa por aceleración. Esto está relacionado con la segunda ley de Newton. ¿Se acuerdan que yo les dije que la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton nos sirven a nivel conceptual, pero la segunda es la que nosotros aplicamos analíticamente? Bueno, esta segunda ley de Newton es la que nosotros aplicamos. La sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, tiene que ser igual a masa por aceleración. Entonces. Mica, perdón, te estaba escuchando, pero... Ah, no pasa nada, Lau. Ahí me robé el signo sumatoria de otro lado. O sea, la más de... ¿Sí? ¿Qué me estaba hablando? ¿Cómo? Ay, no me acuerdo si me habló Aaron o Lau. ¿Me escuchás? Ahí sí te escucho, Lau. Es que anda muy mal mi conexión hoy. Que perdón que te escuchaba yo, pero no te podía responder, perdón. Recién que me... Ah, listo. Bueno, ¿qué me decías, Aaron? No, que, o sea, ¿qué es ese signito como un 3? O sea, no lo conozco. Ahí está. Esa es la sumatoria. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todas la suma de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas nosotros tenemos en X? El peso, El peso en X, perfecto. ¿Que va a ser positiva o negativa? positiva. Negativa. ¿Por qué? Porque vos fíjate, Julia, ¿no? Sí, soy yo, Julia. Bien. Vamos a ir tomando desde para dónde se produce el movimiento. Vos fíjate que el movimiento se produce para allá, ¿sí? Para donde indica la flecha violeta. Entonces, creo que yo esto no me acuerdo si te los dije en la clase pasada. Yo siempre, para el lado que se mueve, es mejor siempre tomarlo positivo, como a favor del movimiento. Y todo lo que está en contra del movimiento, negativo. Y ahí entraría, por ejemplo, la fuerza de rozamiento. Entonces, esta flecha violeta respondía a tu fuerza F, a esa fuerza externa que estaba actuando sobre el cuerpo, ¿sí? Y que generaba o que hacía que el cuerpo subiera. Entonces, desde este lado para acá, para mí todo es positivo. Ahora, fíjate que la proyección de la fuerza peso en X, ¿sí? Vamos a ponerla en verde, va para el lado contrario de la fuerza. De ahí que surge el negativo. Ah, está bien. ¿Sí? Sí, ya entendí. Entonces tenemos, como decía Julia,
peso en X, ¿y qué más tenemos en X? Fíjense en qué otra fuerza tenemos. Ya Julia dijo la fuerza peso en X, lo cual es correcto. También vamos a agregar una que estaba en el otro diagrama, la vamos a agregar acá, la fuerza peso en Y. Ahí está. Bien, y en X, ¿qué otra cosa vemos? Está la fuerza F, ¿no? La fuerza que está actuando sobre el cuerpo. Sí. ¿Sí? Y fíjense en que, como yo les decía, estaba a favor del movimiento, así que la voy a poner positiva. Más la fuerza. Todo esto va a ser igual. De acá, otra cosa para analizar. Masa por aceleración. Fíjense en que el problema dice, en la figura hay el valor de la fuerza F necesaria y suficiente para que el bloque de 400 newtons suba con velocidad constante. Si ese bloque sube con velocidad constante, ¿cómo es su aceleración? 0. Exactamente. O sea que si tu aceleración es 0, ¿sí? Masa por 0 te va a dar 0, entonces toda esta ecuación queda igualada a 0. Ojo con eso, porque no necesariamente, o sea, nosotros solemos plantear esto de sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para un cuerpo que esté en equilibrio, para un cuerpo que está quieto, pero no necesariamente, porque sumatoria de fuerzas en X igual 0 también puede ser porque un cuerpo está con velocidad constante. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí, por eso tenemos que leer bien lo que dice el ejercicio. Exactamente, por eso tienen que leer bien lo que dice el ejercicio, porque estática por lo general siempre imaginamos cuerpos quietos, como yo le hice por ejemplo en el caso del camión, ahí sí hubiésemos planteado sumatoria de fuerzas en X igual 0, porque no hay movimiento tampoco, el cuerpo está quieto, pero no necesariamente tiene que ser igual a 0 si está quieto, ¿sí? Puede ser también que esté actuando con velocidad constante. Ojo con esto porque a veces como se les está indicando que el cuerpo sube, es como que se vuelven uno se vuelve loco diciendo, bueno, ¿de dónde saco la aceleración? Y pueden ir a las fórmulas de MRU y MRV, pero en este caso, por ejemplo, no es necesario. Ya tenemos planteada, ¿sí?, la primera ecuación, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, y si la desglosamos, tenemos menos peso en X más la fuerza, todo esto es igual a 0. ¿Y en Y qué tengo? ¿Qué fuerzas tengo actuando en Y? La normal puede ser positiva. Menos el peso en Y. Todo esto igual a 0. ¿Están de acuerdo con eso que planteé? Ah, genial, genial. Ay, me asusté, pensé que me había quedado sin internet otra vez. Casi me muero. Bien, entonces tenemos la normal, positiva, sí, porque yo tomo siempre positivo hacia arriba, menos el peso en Y, todo esto igual a 0, ¿sí? Bien, ¿y qué es lo que a mí me pedían de acá calcular? ¿Sí? A mí lo que me piden acá calcular es la fuerza F. ¿Y en cuál de las dos ecuaciones está la fuerza F, esta fuerza que yo necesito? ¿En la de sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y? Pregunta, Sí, ¿la N es de fuerza normal? Porque me tuve que ir un segundo. sí, la N es de normal. Normal menos peso en Y.
Dale, Vos gracias. tenés la normal acá y tenés el peso en I tirándote hacia abajo. Bien, y creo que Julia me dijo que en X estaba lo que yo necesitaba, ¿no? Sí, en X. Exactamente. En las ecuaciones que me proporciona la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Yo tengo, poner acá, bien, menos peso en X, lo descubrí esto recién ahora, si no, no los hubiese hecho leer tan chiquitito durante tanto tiempo, igual a 0. Pero, ahí me comí un menos y esto iba a generarme un problema después. Menos, ahí está. Pero, ¿sí? Peso en X, ¿a qué era igual? A coseno de 53 grados por el peso. Coseno de 53 grados por el peso más la fuerza. Todo esto igual a 0. El peso del cuerpo era 400 newtons. Entonces yo tengo que hacer, me volví a comer el menos, menos coseno de 53 grados por 400 newtons. Más la fuerza F igual a 0. Y resuelvo con la calculadora coseno de 53 grados por 400. Coseno de 53, cierro paréntesis, por 400. Y esto me da 240 newtons. Hasta acá. ¿Cómo? Que yo acá hice menos coseno de 53 por 400. Y te daba los 240 newtons. Menos 240 newtons. ¿Sí? ¿Se entienden los demás? Sí, sí. Bien. Menos 240 newtons. Más, ¿dónde está el más? Más F. Igual a 0. Y si yo quiero despejar F, paso esto que está restando sumando. Entonces me queda F igual a 240 newtons. ¿Se entendió cómo se resuelven este tipo de ejercicios? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió. ¿Sí? Sí. Ven que voy a interrumpir y vuelvo acá con ustedes. Bueno, y más o menos, ¿qué les pareció? Medio voltero todo. Lleva mucho tiempo. Pero bueno, se entiende igual. ¿Se entendió más o menos? La semana que viene hacemos, si les parece, uno más, un ejercicio más. Sí, estaría bueno Sí, ver otra opción, otro esquema, sí, como que sí, la semana que viene vamos a hacer aunque sea dos más, porque encima es nuestra última clase la semana que viene. Así que vamos a hacer dos más.
seguramente, como para que ustedes tengan uno, aunque sea uno de estática y uno de dinámica. Si la, Podríamos hacer uno, o les puedo mandar uno, que es cuando no tenemos el ángulo. ah, genial. Sí, Si querés después te lo muestro, qué te parece a vos, Mica, para dárselo la semana que viene. Porque es otra opción también que puede estar sí, obvio. el examen. Bueno, chicos, Pregunta. Sí, decime, Aaron. Los que Decime. tienen como una arancel, se puede decir una cuerda que lo sostiene, ¿sigue siendo este tema o es el que sigue? Sí, sigue siendo este tema. ¿Y se agrega una fuerza más o no? Y ahí vos tendrías 4 diagramas de cuerpo tendrías 2 diagramas de cuerpo libre y 4 ecuaciones, 2 sumatorias de fuerzas en X y 2 sumatorias de fuerzas en Y. Ok, porque eso me recuerdo que nos daba Barolini el año pasado. Sí. El de las, a ver, acá si puedo compartir pantalla. Creo que no puedo lo que compartir. vamos a tener en cuenta es la tensión. Sí, La fuerza de tensión. podemos hacer uno con tensión y uno con un ángulo. Así ya les queda, ¿no? Sí, por favor, porque a él le Sí, encantan los de buenísimo. tensión, parece. Sí, a él, sí, mal. Le gusta con las 2 cuerditas, sí, mal. Bueno, A ver. Sí, no, y además así podemos practicar después también. bueno, sí, La Sí. actividad. Sí, no puedo presentar pantalla. ¿Qué pasa si presento toda mi pantalla? A ver, díganme qué ven. ¿Ven ahí el formato, el archivo de Word que tengo? sí. Sí, se ve. Bueno, así es el ejemplo 2 de Aaron. Estaba muteado. Sí, algo así nos da. Nos daba a Listo. veces como uno sosteniendo, o sea, como que los dos estaban colgando. No colgando, pero no sé si se entiende. Como como cayéndose, pero agarrados los Sí, dos objetos. sí, es este que está acá. Yo justo se los iba a mandar de tarea para hacer, pero se los mando y lo planteo, la semana que viene los hacemos entonces. Si quieren, ustedes vayan haciendo lo que es este diagrama y todo lo que vimos hoy. Si pueden poner las fuerzas que actúan, que sea. Si está mal, no importa, pero para poder comparar, a ver la semana que viene si hay una duda, si quedó algo. O sea, bueno, la que va a ver es la tensión ahí, ¿no? La tensión, que Mica al principio explicó eso. Pero si pueden ir poniéndolo mejor, así van practicando y aparte a ver si están cancheros, cómo se ven y demás. O al menos hasta los diagramas de cuerpo libre, Claro. y después vemos todo lo de la descomposición de las fuerzas y eso. Claro, sí, pues sean los diagramas de cuerpo libre, quise decir. Sí, porque eso es Y clave para después hacer todo lo demás. Genial, dale. La semana que viene va a ser el martes, porque el viernes ya, no, el profesor de filosofía nos pide una llamada y es a esta hora porque es su horario. no, Cuando sí, va a ser el martes. Dale. Sí, va a ser el martes. Sí, a las Así 8. que bueno, sí, a las 8. Así que bueno, chicos, nos vemos el martes. No quedó ninguna duda para acoso, para que me pregunten. Yo sé que el tema de los triángulos es lo más, me parece visualizar los triángulos es lo más complicado del diagrama de cuerpo libre. Sí, eso es complicado, pero vamos ahora a practicar con mis compañeras a ver si nos salen seguramente. El fin de semana no quieren hacer cosas, pero bueno, veremos si el martes al menos podemos hacer algunos. Claro, o si no, el mismo martes, por ahí con la explicación del martes ya se cierra todo también, puede ser. Dale, genial. La última clase, chicos. Claro, así yo ya creo que ahí por ahí se cierra todo literal. Así que, bueno, chicos, nos estamos viendo entonces. Nos vemos el martes. Nos vemos, dale. Nos Muchas vemos. gracias. No, por favor, hasta Chao. luego. Nos vemos. Chau, Mica. Chao.